Enrique Trejo, aunque formalmente el proceso electoral del siguiente año inicia el 8 de septiembre, en este momento Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena y seguramente candidato a la presidencia de la República por parte de este partido y del PT, encabeza las encuestas de todo tipo. Y las encabeza de tal manera que se habla de que difícilmente estas se podrán revertir. Pero hay algo que surge y que es el miedo al qué pasará en caso de que Andrés Manuel López Obrador resulte ganador de las próximas elecciones y muy concretamente en el ámbito económico. Por eso te pregunto, ¿realmente sucedería una catástrofe económica de la economía nacional de nuestro país si ganara Andrés Manuel López Obrador las próximas elecciones presidenciales? Gracias, Abel. Definitivamente no. México, ¿cuántas veces como mexicanos hemos dicho, cuántas veces han saqueado o nos siguen saqueando y no se lo han terminado? Definitivamente México no se va a acabar con un cambio presidencial. Lo vivimos con Fox. Hubo un cambio, ya se vivió esa parte, esa transición. Desafortunadamente, cuando Fox llega al poder, empieza a darse cuenta ya internamente de muchos intereses que al final lo terminan convenciendo y poniendo en contra de los ideales que lo llegaron a poner en ese poder. Esperemos que no suceda lo mismo con López Obrador. A ver, pero ¿por qué no sucedería? ¿Qué bases económicas hay para que esto no suceda? Yo creo que la historia le precede a López Obrador, que esa es sería algo histórico que López Obrador llegara a la presidencia, porque por fin demostraríamos como sociedad que estamos indignados. Se oye mucho en redes sociales, se oye mucho en los medios de comunicación que el pueblo está indignado. Ha habido muchos elementos ya que desafortunadamente pareciéramos un país demasiado tranquilo y que olvida su historia. Bastaría ver en redes sociales los casos en los cuales nos han venido saqueando, y tiene que ver de manera generacional a 30 años hacia atrás, en los cuales López Obrador ha participado en luchas sociales, en participación de grupos y sobre todo como candidato bajo un concepto de cambio. Bueno, yo creo que históricamente ha llegado el momento de que como ciudadanos demostremos que podemos hacer en nuestra generación. Creo que es nuestra última oportunidad, generacionalmente hablando, a los que tenemos 40 años, 50 años, es nuestra última oportunidad de ver que México puede cambiar. A ver, pero este comentario que me estás dando, esta opinión, esta visión es de ciudadano, pero ¿qué pasa con el gran capitalista? De alguna manera, cierto sector, los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, han empezado a sembrar el miedo, como lo han hecho en otras elecciones, de que los grandes capitales se van a ir de nuestro país, considerando que López Obrador haría un gobierno muy parecido a lo que está pasando en Venezuela y que entonces vendría escasez, devaluaciones y demás. Yo creo que es la gran oportunidad para el pueblo precisamente de autogenerarnos. ¿Cuántas veces a nosotros ya nos han quitado a nosotros, como bien lo comentas, al pueblo, a los ciudadanos comunes y corrientes, la oportunidad de generar empresa? En otras palabras, hoy en México, poner una industria de cualquier índole, tienes que pertenecer a un sector privilegiado. Es un engaño total. Porque llega el momento que si esos grandes capitales se quieren ir adelante, porque la mano de obra, el ingenio y la unión mexicana va a prevalecer, nuestros capitales y nuestra fortaleza como nación se tendrá que sobreponer. Es la gran oportunidad que nos queda como generación. A ver, realmente, tú que eres una persona de negocios, que te mueves en un ambiente empresarial, ¿realmente existe un miedo empresarial hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador? Definitivamente sí, porque las leyes, la estructura y sobre todo las reglas del juego a nivel macroeconómico, a nivel del gobierno, están plantadas de tal manera que privilegian a los grandes capitales. Si tú tienes dinero, la vas a hacer, y lo podemos ver en todos lados. Eres millonario, tienes dinero, puedes aspirar a todo en este país, incluso a pasar por encima de las leyes. En otras palabras, la cárcel es para los pobres, la ilegalidad es para los pobres, las injusticias son para los pobres. Porque para aquel que tiene dinero, todo lo puede. A ver, entonces entiendo que sí hay un miedo en cierto sector empresarial.
hacia la alternancia y muy específicamente hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Pero por otro lado, hay bases económicas que, digamos, durante décadas, que han demostrado que hemos aguantado muchas cosas, que aguantamos la alternancia con Fox, que hemos aguantado escándalos, saqueos, Fobaproa. Bueno, hemos aguantado décadas de corrupción. Entonces, me estás diciendo que aunque existe un miedo en cierto sector empresarial, hay las condiciones socioeconómicas para que no haya un resquebrajamiento de la economía ante la alternancia. Yo creo que efectivamente nuestro país da para eso y para más. Sin embargo, la inflación ha permanecido de manera constante. Vivimos una devaluación. En otras palabras, el costo de la vida para cada uno de nosotros es más caro. Quien no lo percibe, quien tiene una fuente de recursos que es suficiente. Pero no olvidemos, somos solamente en este país, solamente desde hace 30 años, más de 40 millones de mexicanos en pobreza extrema, que hoy no comieron. Imagínense, 40 millones que hoy no comieron, más otros 40 que medio comieron. Basta con salir a las calles para ver el nivel de pobreza y desigualdad en la que vivimos. Esto no ha cambiado y no va a cambiar si nosotros como sociedad no nos involucramos. Lo más seguro es que precisamente antes de mejorar tenga que empezar. Debo entender entonces que peor ya no nos podría ir y que de alguna manera las condiciones nos pueden permitir experimentar en algo distinto. El mexicano, desafortunadamente, todavía no. Es increíble cómo haya, después de todo lo que hemos vivido, de saqueos, de ofensas al pueblo, de faltas de seguridad, de equidad, de cultura, etcétera, de falta de respeto por parte de nuestros gobiernos, todavía haya pues un concurso, digamos, para ver quién gana. Basta comprender los programas de noticias y ver a los partidos como todos han ofendido al pueblo de distintas maneras. Vaya, López Obrador podría ser tal vez la única opción. Desafortunadamente no es la mejor, porque también adolece de muchos elementos que le quitan brillo a su trabajo. Pero es la oportunidad que se tiene verdaderamente de poder vivir como sociedad un cambio. Entonces me quedaría con lo que hemos estado platicando, Enrique. Uno, que no podemos estar peor, digamos, en lo que hemos estado viviendo en las últimas décadas. Sí, por supuesto, siempre hay la amenaza, la acechanza de que las condiciones se empeoren, pero el pueblo y la economía y nuestro país en términos generales ha logrado sobrevivir durante décadas a gobiernos llenos de corrupción, que por otro lado, si bien hay un sector empresarial que tiene temor a un cambio, también hay otro sector que ha sufrido lo mismo que ha sufrido el ciudadano común y que estaría dispuesto a establecer un cambio de administración. Entonces, entiendo que es más un miedo sembrado que una posibilidad real de una catástrofe. Desafortunadamente, la gran desventaja de la clase que necesita cambiar, la clase que más necesita la ayuda de este cambio, también es la clase más adolida de educación y de recursos y de información. Entonces es precisamente la que está cautiva del engaño, la que está cautiva de que le digan, mira, pues hay que darle continuidad, ¿no? Continuidad a que a los asesinatos, al saqueo, al robo de recursos, a los gobernantes que se llenan los bolsillos, a los líderes sindicales con Ferraris dorados. Eso es la continuidad, o un cambio que probablemente definitivamente traiga cosas que algunos sectores van a adolecer. El gobierno actual está apostando a que olvidemos que nosotros, que ya tenemos 40 años, hace 20 años nos saquearon ya. Estamos hablando de la crisis del 85, de la crisis cuando sale Vicente Fox del 2006, y del 2012 con Felipe Calderón, la cantidad de muertos y de sangre. Todo eso, recordémoslo, busquemos los periodos, busquemos en internet, hay mucha información, y que con eso nos ayudará a recordar. Veamos los nombres de quienes están ahí involucrados, y veamos que hoy día solo lo que quieren es que olvides todo eso, y que vuelvas a pensar que hay una nueva oportunidad con el antiguo partido, con PAN, PRI, PRD. Eso es lo que quieren. Y ve también en esa historia quién ha estado luchando durante muchos años buscando un cambio y que no se la conceden.
Pues veremos y diremos, querido Enrique Trejo, y por supuesto aquí se los diremos. Gracias, amigo. Muchas gracias, Enrique, y a usted que nos ha seguido. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.